Bien, buenas tardes. A ver. Buenas tardes, profe. Empecemos, a ver, hagamos una rápida revisión de lo que hicimos el día de ayer. Sí, a ver, habíamos visto un poco el concepto de la función inversa, cuáles son las consideraciones, una primera interpretación y aplicación que le podemos dar inclusive a la propia derivada. Habíamos mencionado que si nosotros interpretamos la evaluación de la derivada y analizamos su signo o interpretamos su signo, dábamos cuenta de que cuando la derivada evaluada en un valor de un dominio establecido es positiva, decimos que la función en ese intervalo es creciente, por lo tanto me permite obtener su inversa. O también la otra condición es que si la derivada en un intervalo analizado resulta que siempre es negativa, decimos que la función es decreciente, por lo tanto también me permite encontrar la inversa. Vimos el contexto de un teorema que lo analizamos anteriormente, el que me determinaba cuántas dos funciones eran inversas. Recuerden, esto lo vimos en los capítulos anteriores. Y era una herramienta matemática, como vamos a ver a continuación, para aplicarle como una estrategia para definir o hallar la derivada de formas inversas, de funciones inversas. Y habíamos establecido entonces que la derivada de una función inversa yo la puedo calcular o determinar mediante esta relación, que en donde lo único que yo hago es derivar la función original, la f' de x, bajo ese contexto, ¿no es cierto? Hicimos un ejercicio, más o menos el desarrollo matemático, y al final obtuvimos cuál era la derivada de esa función. ¿Sí? Bien. Al mismo tiempo, avanzando en el contenido de la asignatura, vimos cómo obtener las derivadas de las funciones trigonométricas. Y yo había hecho énfasis en dos funciones que son la base de la trigonometría en realidad y sobre la cual se determinan las otras expresiones trigonométricas, que es el seno y el coseno. Aquí hicimos la demostración de la derivada del seno, utilizando la definición formal, utilizando identidades trigonométricas, utilizando límites, que en su debido momento les había dicho que revise, y es parte que les correspondía a ustedes ir verificando, ¿sí? Y nos dio cuenta que la derivada de la función seno de x resultó ser el coseno de x. Entiendo que algunos ya lo tenían conocido o se recordaban del colegio. Y lo mismo sucede si es que aplico un contexto muy similar a la definición formal con la forma del coseno de x, que resulta ser su derivada menos seno de x. Esta es una característica muy importante en algunas aplicaciones o modelos matemáticos. Eh, esa relación entre la función y su derivada, ¿sí? Son como si fueran sus funciones suplementarias la una de la otra entre el seno y el coseno. Ya habíamos dicho en un ejercicio que lo desarrollamos el día de ayer, cómo obtenemos la derivada de la tangente. Sí, podríamos haber aplicado la definición formal, pero yo les había mencionado, de pronto me extiendo mucho en el desarrollo matemático, pero al final voy a obtener el resultado, que no quepa la menor duda, ¿sí? Siempre y cuando tampoco no me equivoque en el desarrollo de algunos artificios que implican realizarlas en cada uno de los pasos. Sin embargo, yo había mencionado la tangente de x es igual a una identidad trigonométrica que es seno de x sobre coseno de x. Y había yo mencionado, me parece que aquí tengo el ejercicio que hicimos con ustedes el día de ayer. Vamos a ver, me parece que es esta. No, no es esta. Déjenme ver dónde está. Acá está, acá está. ¿Sí? Decíamos que la tangente de x es igual a una identidad seno de x sobre coseno de x. Si saco la derivada, es la derivada de toda la relación. Y obviamente en el lado derecho de esta expresión yo tenía la derivada del producto de la división, perdón, de dos funciones. Primero tenía que aplicar la regla de la división, de la derivada de la división, y allí voy haciendo la derivada de cada uno de los términos. La derivada del seno es coseno, por el coseno menos seno derivada por el coseno es menos seno, ¿sí? Perdón, aquí es seno. Y obviamente, haciendo ya la parte netamente algebraica, sabemos que esta es una identidad de 1, me quedó esta relación, que ya llevándole las formas matemáticas, se obtuvo que la derivada
de la tangente de X era igual a la secante al cuadrado de X. ¿Estamos? Mencioné hace un instante que pude haber utilizado este desarrollo. Yo considero que a lo mejor se va a extender y obviamente va a ser un poquito más demorado, más extenso, ¿sí? Pero obviamente ya vamos utilizando las cosas que se dan como conocidas y que estamos utilizando de alguna manera como demostraciones o como teoremas, ¿sí? Bien, vamos a ver. Esta es. ¿Estamos? ¿Listo? Parece que, déjenme ver si esta es la... Este es el capítulo, ya. ¿Estamos? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No se olviden que mañana tenemos el reto. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Está todo claro? ¿Algo que tenga que repetir? Wilson, Alexis, Ángel, Belén, Brandon, Davis, Elisa, todo claro. Todo claro. Ya es, al menos alguien habla. Jefferson, yo creo que solamente se conectan y listo. Lo que les decía el otro curso, creo que voy a poner en mi monitor grande y ahí voy a hacer que todos prendan sus cámaras para saber que están allí. Si no, creo que me paso hablando y no sé si estarán al otro lado. Listo. Bien, continuemos entonces con el siguiente tema que hace referencia a las funciones trigonométricas inversas y justamente cómo podría yo encontrar sus derivadas aplicando este contexto, el de aquí. Ya van a ver que en realidad esto se constituye como como un artificio matemático muy interesante y de gran ayuda. Bien, nosotros sabemos que una función, ¿no es cierto?, se le conoce la inversa del seno, diríamos que es esto, pero se le da la lectura como la función inversa, ¿no es cierto?, la función inversa del seno o arco seno de X, se entiende en esa definición. Estamos. Ahora, si aquí aplicamos el teorema de la forma inversa, ¿no es cierto?, es decir, F o F inversa, por la definición que hemos visto anteriormente, para garantizar que estas dos funciones son inversas entre sí, ¿cuál es el resultado que me tiene que dar acá? X. X, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Alexa, exactamente. ¿Sí? Es X. O también esto le podemos escribir como F, esta es solamente notación matemática. F, ¿no es cierto? La inversa de F de X. Y obviamente tiene que ser igual a X. Estamos solamente cambiando la notación. ¿Estamos? Esto de aquí es lo mismo. Por lo tanto, nosotros sabemos que la función inversa del arco seno de X, ¿cuál es? La función inversa del arco seno de X. ¿Cuál es la función inversa? Es el seno, ¿no es cierto? Es el seno de X, ¿sí? Recuerden lo que había yo mencionado. Correcto, gracias, Brandon. Es el seno, ¿sí? Recuerden, yo digo, por eso doy algunas ideas que debería de irnos quedando en la cabeza. Cuando estoy en este lado de la vereda, al otro lado, ¿cómo le veo? ¿Sí? Correcto. Entonces, sabemos que la función inversa de lo que está aquí expresado, y lo voy a poner de esta manera, o viceversa, en realidad, en este contexto da algo muy similar. Dice que es el seno de X. ¿Sí? Ahora, lo que me interesa es encontrar la derivada de esta relación, de esto de aquí. Por lo tanto, yo aquí puedo aplicar la función composición de esta manera. Seno de X, composición, seno inverso. Y nuevamente, ¿esto a qué tiene que ser igual? A X. ¿Sí? Seguimos repitiendo lo mismo, dándonos la vuelta ahí mismo. Y lo que digo, esto le puedo escribir entonces, bajo el otro contexto, seno, porque esta función tiene que ser sustituida en la variable de acá, y estoy colocando únicamente, aplicando notación matemática. ¿Sí? Un poquito quiero que se vea de dónde me sale esta relación, para que no se me pierdan. En la presentación está un poco condensado la información. Listo.
Esto me quedaría que no es más que resultado de lo de acá. Y esta parte es la que la voy a derivar. Derivo toda la relación, toda la ecuación. Como está aquí, sabemos que en esta parte tengo una función composición, aplico el concepto de la función composición como había mencionado. Primero tengo que empezar derivando la función externa. ¿Cuál es la función externa de esa relación? La que encasilla, la que está afuera, la que la tapa completamente. ¿Cuál es esa función? Seno de X. Eh, es la... De seno. Es el seno, gracias. Si alguien también mencionó seno de X, sí, pero es el seno más, veámosle desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Es el seno, correcto, las dos respuestas. ¿Cuál es la derivada del seno? Es coseno. Y lo que habíamos mencionado, este argumento no lo toco, este argumento se pasa, porque yo ya derivé mi forma la forma externa, la función que envuelve al todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver la derivada del seno es coseno ¿de qué? De seno inverso de X. Aquí es donde se aplica la regla de la cadena. Entonces, ahora voy a la parte interna, que vendría a ser la derivada de la función seno inversa, que en realidad se constituye en mi incógnita. Esta es mi incógnita. Eso es lo que yo quiero resolver al final de este esquema que estoy realizando. Y al otro lado, la derivada de X, ¿cuánto vale? 1. 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo esta relación. Bien, ahora, siendo esta mi incógnita, ustedes saben que aplico la álgebra básica, trato de llevarle a un solo lado de la ecuación y todo lo demás le paso al otro lado. Como esto multiplica, pasa dividiendo y tengo esta línea. ¿Sí? Hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? Estamos aplicando un artificio que lo desarrollamos anteriormente para el desarrollo de las funciones inversas, muy interesante y que se aplica en muchos casos. Que se les vaya quedando estas herramientas, porque en algunas situaciones es necesario volverlas a utilizar. Derivamos, apareció mi incógnita, hice álgebra básica y tengo esta relación. Bien, el problema, en realidad, alguien puede decir, bueno, ya está resuelto hasta aquí. Sí y no. ¿Estamos? Porque recuerden lo que había yo mencionado, yo tengo que tratar de simplificar una relación y muchas de las veces en esta simplificación también implica el uso de otras formas matemáticas o trigonométricas, dependiendo en el contexto que esté trabajando. Listo. Y para ello vamos a utilizar esta relación. ¿Sí? Esta es una identidad trigonométrica, creo que la fundamental en la trigonometría, ¿no es cierto?, por sus características, y de estas se derivan infinidad de identidades trigonométricas. Ahora, mi intención es de esta relación despejar coseno de X. Desde el punto de vista matemático, coseno de X, ¿cómo debería de quedar escrito si despejo de aquí? ¿Cómo queda? 1 menos 1, raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado al cuadrado. de X, ¿no es cierto? Gracias. ¿No es cierto? Igual, yo por eso digo, hay cosas que nosotros ya las conocemos, solo debemos saber aplicar de manera adecuada. Bien, en mi ejemplo, ¿cuál es el argumento del coseno? La inversa del seno. La inversa del seno, correcto. Entonces, escribamos esto de la misma manera. ¿Cómo debería de quedar escrito? Coseno. Aquí el argumento es X, pero ahora en mi ejercicio es seno a la menos 1 de X. Este es su argumento. Por lo tanto, esta identidad, ¿cómo quedaría escrita entonces? Bajo esa consideración. 1 menos, ¿cómo debería de quedar acá? Seno de X. Seno de, De seno menos 1 de seno de, X. seno de, Seno menos 1 de por ya, X. recuerden, no hablemos, utilicemos de manera adecuada los términos. No es seno a la La menos 1. inversa del seno.
Correcto, la inversa del seno o arco seno inverso, ¿sí? Cuidado, no nos equivoquemos en definir los conceptos que ya hemos ido viendo. Y obviamente todo está elevado ¿a qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Cuadrado, ¿no es cierto? Ojo, vean, lo que acabo yo de desarrollar frecuentemente genera confusión, porque esta identidad es el contexto general. Pero cuando yo tengo mi argumento aquí, el argumento también debe ser colocado de la misma manera acá. Por eso hice énfasis. ¿Cuál es el argumento del coseno? Es el arco seno. Si lo coloco aquí, también debe de ir acá, para que se mantenga la relación. Porque si yo hubiera colocado seno de X, es todo menos la identidad que se desarrolla de la de acá. ¿Sí? Y es este paso que tenemos aquí descrito. ¿Estamos? Vean, estamos haciendo algo que en realidad lo conocemos, sino debemos aplicarlo de manera adecuada. La siguiente pregunta es, seno del arco seno inverso de X, ¿a qué es igual esto? Por definición. Y de ahí partimos, recuerden que de ahí partimos en este desarrollo. A ver, vamos a ver, alguien me está diciendo. X cuadrado. X. Solo, X. gracias, Alicia, exactamente, Brano, gracias. No es X al cuadrado, cuidado, no. Solo la parte de aquí adentro. Oye, Solo la parte de aquí adentro. Sí, parece que a lo mejor me dio bien la respuesta, pero solo lo de aquí adentro quería. Sí, es X. Por lo tanto, todo esto, por eso decía, partimos prácticamente de allí en este desarrollo, es X, quiere decir que todo esto le sustituyó por X y efectivamente alguien ya me dio la respuesta también, creo que era X al cuadrado, lo cual significa que la derivada de la arco seno inverso de X resulta ser la relación 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Esta es la derivada. ¿Sí? Por lo tanto, ya conocemos a qué es igual la derivada del arco seno inverso. ¿Sí? Ya no tenemos, recuerden, ya no vamos a tener que hacer todo este desarrollo. Sin embargo, si es que no lo recuerdo, simple. Aquí está el kit del asunto. Parto de aquí. En realidad, si es que yo no me llegara a acordar de cuál es la derivada inversa del seno, aquí es el inicio del problema. Y debería de desarrollarlo de acá, porque lo de acá es lo que estamos desarrollando en este capítulo. La derivada de una función con posición, acomodar la relación, aparece mi incógnita, luego aquí apliqué una identidad trigonométrica, aquí apareció el inicio de mi problema, el fundamento que me llegó a esa relación, y al final obtengo su derivada, ¿sí? Lo que acabo yo de mencionar. Lo uno es, o me aprendo de memoria, o le tengo presente el artificio, o el método para resolver. Se aprecia, se ve, se entiende, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Lo que desarrollamos. Una metodología para encontrar formas inversas que también la vamos a utilizar en otro tipo de funciones trascendentales. sí se entiende, profe. Hecho, ya Nicole, gracias. ¿Alguien más? No sé si tiene alguien alguna duda. Yo sé que alguien va a decir, ya, estamos viendo y estas relaciones están en tablas. Sí, verdades. No les voy a decir que no. Lastimosamente, como vamos a tener las relaciones vía online, cuando son presenciales, yo en mis clases, en mis pruebas nunca les dejo sacar ni un solo formulario. Ahora creo que va a ser la excepción porque no les puedo ver qué están desarrollando en su casa. ¿Sí? Pero sin embargo, yo sí les recomiendo, les vuelvo a recomendar, tratemos de sacar como un repaso, sobre todo por un repaso y saber que esta metodología es bastante interesante y que me quede como artificio. Podría sacar la derivada inversa del coseno, la derivada del arco coseno inverso, ¿no es cierto? La derivada de la tangente inverso, de la secante inverso, de la cosecante inverso, de la cotangente y cosecante, creo que ya lo mencioné, y van a ver que en mucho de eso aparece casi todo, se va a repetir casi lo mismo que hemos realizado aquí. Yo diría que casi un 80%, 90%. Pero al final hemos de tener relaciones más o menos de este tipo. ¿Sí? Ojo, hago la aclaración. Porque vayan a pensar que es igual como en las identidades trigonométricas directas. Tangente inverso. Mucho cuidado. No es esto.
Porque alguien dice, ah, como hizo lo mismo en tangente de X, aquí quieren aplicar exactamente lo mismo. Ojo, esto no le corresponde. La tangente inversa no es igual al seno inverso sobre el coseno inverso, ¿sí? Cuidado, ahí quieran cometer ese error, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Queda claro? ¿Alguna inquietud al respecto? Sí, está claro, profe. Chévere, gracias. Sí, profe. Ya, hecho, entonces avancemos. Aquí les he dejado algunos ejercicios para que vayan desarrollando lo anterior. De hecho, aquí ya comienzan a aparecer, perdón, funciones, ya un mix, porque si ustedes observan, por ejemplo, este ejercicio. Ah, ya se me cambió. Para no ir muy lejos. Esta es una función composición. ¿Sí? Aquí tenemos una función inversa y también al mismo tiempo es una función composición. ¿Sí? Esta todavía no lo harán porque no vemos todavía la forma exponencial, que es lo que a continuación se va a desarrollar. Bueno, ya lo vamos a hacer, lo podrían realizar en realidad. Aquí tenemos una función composición. Ya comenzamos a mezclar. Comenzamos a mezclar. Aquí tenemos el arco tangente 1 más x, 1 menos x. ¿Sí? Y en este tipo de ejercicios yo podría aplicar el artificio matemático en realidad. Puede ser muy interesante. Si es que no conozco el arco tangente. Por eso yo decía, ese artificio, el de aquí, el que consideramos como el teorema de la forma inversa para garantizar cuando dos funciones son o no son inversas, ¿sí? Eso me permite aplicar ciertas, o hallar ciertas derivadas bajo esa idea matemática, ¿sí? Bien, vamos a otra forma, a otra función trascendental, que es la forma exponencial, ¿sí? Y aunque esto en algún momento debían de haberlo revisado en el concepto de los límites, la forma exponencial e a la x es una función muy importante dentro de la modelación matemática, porque tiene características especiales frente a otras funciones. Y voy a ser enfático en esto. Ojo, verán lo que les voy a mencionar. Cuando me refiero a estas características, es la forma exponencial e a la x. ¿Sí? E a la x. Si yo coloco e a la 2 de x, las características a las que hago mención ya no se aplica acá. ¿Estamos? Eso tendrán, verán, eso quiero hacer súper enfático porque luego confunden. La forma e a la x es una función, como vamos a ver, que se caracteriza tanto en la derivada como en la integral. Pero si yo le modifico e a la 2 de x, e a la seno de x, que es una función que podría tener, aquí las cosas cambian. Aquí hay que hacer otras relaciones. Bien, si aplico la definición formal, ¿no es cierto?, de la función exponencial e a la x, ¿no es cierto?, el concepto matemático, hago la sustitución, esto ya está más que claro cómo se tiene que desarrollar, y aquí obviamente hago un poquito de álgebra, e a la x saco como factor común, me queda e a la h menos 1 sobre h, donde e a la x frente al límite es visto como una constante, queda fuera del límite, y este límite es respecto a h, cuando h tiende a 0, y este límite dice que es igual, perdón, este límite me dice que es igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos? Como consecuencia, lo que yo obtengo es que la forma exponencial y igual a e a la x y su derivada es la propia función, e a la x. ¿Sí? Y por eso decía, esta es una característica muy importante que presenta esta forma matemática. Pero si yo le cambio a 2x, seno de x o cualquier otra potencia que estaría asociada a la forma exponencial, ¿sí? Mucho ojo.
ya no es esto, ya no va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Ya hemos de ver esos casos, cómo se los debe de resolver o desarrollar, pero la derivada de la forma exponencial e a la x es la misma función exponencial e a la x. Esa característica muy importante de esta función trascendente. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro? Aquí está. Aquí está la demostración y a lo que llegamos como resultado. Listo. ¿Por qué vemos la función exponencial? Justamente para poder obtener las derivadas hiperbólicas. ¿Sí? Las derivadas hiperbólicas tienen cierta similitud, habíamos mencionado, con las funciones trigonométricas, pero en cuanto inclusive a ciertas identidades, se asociaban algunas de ellas muy similares, pero no todas. Y hay que tener mucho cuidado. Habíamos mencionado que la seno hiperbólico o las funciones hiperbólicas no son trigonométricas, su nombre mismo lo dice, pero las formas hiperbólicas, todas pueden ser expresadas mediante el uso de formas exponenciales. ¿Sí? Es decir, el seno hiperbólico de x puede ser expresado mediante la relación e a la x menos e a la menos x sobre 2. ¿Estamos? Es decir, si yo derivo esta relación, la derivada del seno hiperbólico, ¿no es cierto?, me quedaría de esta manera, ¿sí? Esta es mi incógnita porque lo que yo quiero encontrar a qué es igual a la derivada del seno hiperbólico, pero dado que yo puedo convertirlo en esta expresión, estoy derivándolo de acá. ¿Qué es lo que hago aquí? Pura álgebra. El 2 le distribuyo a los numeradores, me queda esta relación menos e a la menos x de esta relación, ¿sí? Y en este caso, aplico aquí la derivada. Ahora, vamos a ver. En este contexto, e a la menos x, ¿sí? Yo la puedo expresar de esta manera, por el signo. ¿No es cierto? Yo le puedo expresar el e a la menos x de esta manera. ¿Sí? Y si yo derivo esto, ojo, ya voy a hacer una aclaración que frecuentemente también cometen. Y yo aplico la derivada a esto, ¿qué operación matemática está aquí presente? División. La división. Yo podría aplicar esta regla de la división. ¿Cuál es la derivada de la división? La derivada del numerador. ¿Cuánto vale la derivada del numerador? 1. Ah, Cero. 0. 0 por e a la x menos 1. ¿Y cuánto vale la derivada de a la x? Ya la sacamos. A la x y todo dividido para e a la x elevado a la qué? Al cuadrado. ¿No es cierto? Esto es 0. Aquí tengo el signo negativo menos e a la x, simplificado con este a la x, se simplifica en 1, ¿no es cierto? Y me quedaría 1 sobre e a la x. Pero esto también le puedo subir al numerador aplicando regla de potencias. ¿Sí? Y listo. Quiere decir que esta derivada es la misma derivada, pero con el signo negativo. En realidad aquí hemos aplicado la regla de la cadena. Aquí estamos aplicando únicamente la regla de la cadena, porque sería el equivalente. ¿Cuál es la derivada? La propia función, en este caso con signo negativo, por la derivada de esto de aquí. ¿Cuál es la derivada de menos x? Menos 1. Menos 1, correcto. Y es lo que tenemos acá. ¿Sí o no? Tenemos exactamente lo mismo. Aquí lo hice de una manera para que se pueda percibir la propiedad de la forma exponencial a la x. Y aquí aplicando el criterio de la regla de la cadena. Por lo tanto, si derivo e a la menos x, dice que es igual a menos e a la menos x. Por lo tanto, este signo negativo con este signo se hace positivo. Y obtengo esta relación.
Me quedaría otra vez expresado de esta manera. Dentro de las identidades trigonométricas, esta relación equivale al coseno. Por lo tanto, quiere decir que la derivada del seno hiperbólico es igual al coseno hiperbólico de x. Muy similar a las formas trigonométricas. Pero si yo aplico el mismo concepto para el coseno hiperbólico de x, con lo que acabo yo de mencionar, ¿cuál debería ser su derivada? ¿Cuál creen que sea la derivada del coseno hiperbólico? Si digo es muy similar a las identidades trigonométricas. Menos seno. Menos seno hiperbólico. Ya. Es seno hiperbólico, pero aquí es positivo. Y ahí está la diferencia. Si ustedes quieren hacer la verificación, hagan el mismo procedimiento. El coseno hiperbólico es esto. El coseno hiperbólico ustedes partirían desde acá. Pero a diferencia de las identidades trigonométricas, cuidado, aquí no es positivo, aquí no es negativo, aquí es positivo, ¿sí? Y en la propia relación, eso decía Luis, cuidado, este signo negativo no aparece, ¿sí? Aquí es la derivada del seno hiperbólico es seno, la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Por eso digo, es interesante hacer la demostración para que se verifique lo que estoy yo mencionando. Estamos, mucho cuidado. Por eso decía, hay que tener mucho cuidado. Hay relaciones que son muy similares, semejantes, otras diríamos que casi son iguales bajo el contexto de las formas hiperbólicas, pero hay otras relaciones que justamente a este signo que se mueve en las identidades trigonométricas, en los cosenos hiperbólicos no sucede. ¿Sí? Mucho cuidado hay que tener en eso. Bien. Listo. De igual manera, aquí yo les pediría, traten de encontrar las otras relaciones hiperbólicas, las derivadas, ¿sí? Y de hecho, también podríamos aplicar aquí sus derivadas inversas, nuevamente aplicando este contexto de acá. ¿Sí? Para que vean a qué es igual la derivada inversa del seno del hiperbólico, la derivada de la función inversa, seno inverso hiperbólico, tangente inverso hiperbólico, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Dudas, consultas. No sé si queda clara esta parte. ¿Mandé? Sí, está claro. ¿Está claro? Chévere, ya todo claro. Gracias. Ya. Ok. Bien, vamos entonces a una herramienta matemática también muy interesante que se conoce como la diferenciación implícita. Bien. El uso de la derivada o de diferenciación implícita se da para todo tipo de modelo matemático. ¿Sí? Recordemos algo que se vio en el capítulo de las funciones. Voy a colocar esta función, esta curva, perdón, esta gráfica y esta gráfica de acá. Listo. Bien. Esto es X, mi eje Y. De estas dos gráficas que acabo de presentar, ¿cuál decimos que es función y cuál no es función? ¿Cuál sería una función? La primera gráfica. No es cierto, porque si aplico aquí la regla de la recta vertical, el concepto me decía, para una entrada le corresponde una salida. Si aplico el concepto de la recta vertical, es evidente que para una entrada yo puedo ver que hay dos salidas. Por lo tanto, esta curva de aquí, o perdón, la de acá está expresada como función, ¿sí? En tanto que esta no está expresada como función, pero es una ecuación matemática, ¿sí? Es una ecuación matemática.
la cual yo la puedo escribir como f de x, y igualado a 0. Es una curva que si la expreso de esta manera, yo la puedo representar punto por punto. ¿Sí? Es lo que he colocado de esta manera. Esta es una ecuación, una expresión igualada a 0, donde la función f, a diferencia de lo de acá, aquí se entiende que depende de una única variable. Acá se entendería que la función f depende de dos variables. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos contextualizando para poder llegar a la idea o a la aplicación o a la interpretación de lo que es la derivada implícita o la diferenciación implícita. ¿Sí? Preguntas. Sí, de hecho aquí no hemos despejado, no hay una variable que esté dependiendo de otra. Esa sería la contextualización. Ahora, ¿sí? Toda relación yo la puedo llevar a esta forma, haciendo algo muy sencillo. Por ejemplo, partamos que y es igual de f de x. ¿Y qué tal si yo hago esto? F de x, este y que suma, paso al otro lado restando y queda igualado a 0. ¿Sí? Yo puedo apreciar que este lado izquierdo, yo he generado una función que depende de ¿qué? ¿De qué variables? ¿De qué variables depende esta función mayúscula? De X De x y y de... Y. Si ven que he construido esta relación, estoy construyendo esta relación. ¿Sí? La tengo esa forma. Y al haber hecho esta operación algebraica básica, no he hecho nada diferente, o sea, es lo que tengo allí definido. ¿Sí? Bien. A ver, un ratito voy a borrar esto para continuar. Listo. Ahora, vamos a contextualizar para llegar a lo que me interesa. He dicho que yo le puedo llevar a esta forma, f de x de y igualado a 0. Pero partiendo del condicionante que y es igual a f de x, esta variable y la voy a sustituir acá. Por lo tanto, esto queda expresado como f de x es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Solamente estoy interpretando las condiciones que estoy yo colocando. Ahora, si nosotros observamos esta función, ¿de qué variable entonces al final depende? De X. De x, ¿no es cierto? Depende de x. Si le vemos, porque x, f de x, al final esta función sigue dependiendo de x. Ahora, aplicando aquí la derivada, ¿no es cierto? La derivada de esta relación, ¿sí? Tenemos que aquí es el equivalente de tener una forma de función composición. Por lo tanto, la derivada de, ¿cuál sería lo que tengo yo que desarrollar? La derivada de f', la función externa, multiplicado, en este caso, por f' de x. Lo que está aquí desarrollado por el concepto de la regla de la cadena. Y obviamente la derivada de 0 es 0. ¿Sí? Aquí es donde aparece mi incógnita. Lo que me interesa obtener, pero bajo esta óptica que hemos determinado como esta nueva función. ¿Sí? Ahora, todo este contexto apliquémosle a un ejemplo básico. ¿Qué ecuación es esta? ¿Qué ecuación es esa? ¿Qué me representa esta ecuación? Una. Perdón, una. Circunferencia. En una circunferencia, en este caso de radio así es, Luis, una circunferencia de radio 2. Y nosotros sabemos, disculparán la circunferencia, no se le dan circunferencia, pero bueno.
Y nosotros sabemos que esto es una curva, más no es una función, ¿no es cierto? Ya hemos visto, creo, en algunas ocasiones que esta es una curva, más no una función. Sin embargo, van a ver que sí puede obtener su derivada bajo ese contexto que se conoce como la diferenciación implícita. Nosotros hemos condicionado que y, ¿qué tiene que ser? Una función que depende de x. ¿Estamos? Por lo tanto, esta ecuación, o en esta ecuación, que es la ecuación de la circunferencia, en vez de y, coloco f de x. Es esta segunda línea que tengo. ¿Sí? Solo he hecho la sustitución de la condición, que y es igual a f de x. Listo. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué tipo de relación es? ¿Quién me puede decir? ¿Qué estructura matemática es esta, la que acabo de escribir? ¿Quién me dice? ¿Es consecuencia de qué? ¿O qué tipo de función es? ¿Quién me dice? Y ya la hemos visto, aplicada en la regla de la cadena, definido, recortada en la regla de la cadena. ¿Qué estructura es esta? ¿O consecuencia de qué es? Díganme, ¿alguien alguna idea? Eso no es una función composición, consecuencia de una función composición, de una operación de una función composición. Eso no es. Creo que sí. Creo que sí o sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Esto es una función composición. La radicación y el polinomio. La radicación le tiene al polinomio. La pregunta es esto. ¿Qué estructura es esto? ¿Qué es? Eso no es una función composición. Eso no es. Ah, f de x está dentro de la potenciación. Correcto. Entonces, esto tiene la misma concepción. Es una función dentro de otra función. Claro está que esta f de x está expresada de forma general, pero esto es una función composición. ¿Estamos? Ahora, si aplico la derivada a toda esta relación, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2 de x. ¿Cuál es la derivada de esta forma de función composición? ¿Qué tendría que derivar primero? De afuera. Ya, ¿y qué es lo de afuera? La potencia. La potencia baja a 2 del propio argumento, que no lo toco, ¿no es cierto? El argumento queda elevado a 2 a la menos 1, 2 menos 1 quedaría 1, y por la derivada de la función que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de f de x? Es f' de x, ¿no es cierto? Estoy aplicando notación matemática. ¿Cuál es la derivada de f? F' de x. ¿Sí o no? Ujú. ¿Se ve? ¿Se ve? O sea, no estoy diciendo nada diferente de lo que ya conocemos. ¿Sí? Esto es notación matemática. ¿Cuál es la derivada de f? F'. ¿Cuál es la derivada de y? Y'. ¿Cuál es la derivada de h? H'. ¿Sí? Estoy dando la definición nada más. Y aquí es donde me aparece nuevamente lo que habíamos mencionado, la incógnita. Aquí está mi incógnita. Y ven que nuevamente todo se resume a operaciones algebraicas básicas, ¿sí? Por lo tanto, tengo que despejar f' de x. F de x, ¿cuánto vale f de x? ¿Cuánto vale f de x? Vale y, entonces hagamos la sustitución aquí de y, ¿sí? Si ustedes observan, en este ejercicio, el 2 se simplifica, el x pasa como menos x y este y que multiplica pasa dividiendo. Por lo tanto, con esta forma de aplicar la derivada, conocido como la derivada implícita, yo acabo de encontrar la derivada
a la ecuación de la circunferencia, que sin ser una función, tiene derivada. Esta es la derivada de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí ven? Y a esto se le conoce como la derivada implícita. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud al respecto? Preguntas. ¿Queda claro lo que acabo de desarrollar? Esta es la derivada implícita. ¿Sí? Hagamos este ejercicio y apliquemos lo que acabamos de desarrollar. Ya les voy a prender la cámara. Y vamos ya aplicando a todo lo que hemos visto anteriormente. Ya todo esto se aplica a todo lo que estamos desarrollando. O sea, pues, en algún momento podemos tener ecuaciones que tienen de todo un poco. ¿Sí? A ver, voy a colocar ejercicio. A ver, hagamos ese primer ejercicio. X coseno de Y seno de X más Y. Bien. Una de las razones que también se utiliza este concepto de la derivada implícita es por el hecho de que no se puede despejar una variable en función de la otra. Es decir, no le puedo llevar a esta estructura algebraica. ¿Sí? Esa es otra de las razones por la que se utiliza la derivada implícita. ¿Sí se ve tal vez? No mucho, profe. A ver, No. un poquito. No se ve. Ya comienza. No sé, tal vez ahí mejoró algo. Ahí sí, profe. ¿Mejoró algo? Ya. ¿Sí? A ver. Ya. Algo que lo mejoró. Lo que yo estaba mencionando, ¿cuál es la aplicación también, o a qué se debe la aplicación de las derivadas implícitas? Es porque una ecuación que yo la tengo escrita, no le puedo llevar a esta forma matemática de función. Es decir, la variable dependiente depende de la variable independiente. Sí, esa estructura. Porque una vez que yo llego a lo de acá, aplicaríamos todo lo que hemos visto anteriormente, la derivada que hemos venido desarrollando. Bien, si nosotros observamos en esta relación, por ejemplo, efectivamente es imposible llevarla a esa forma matemática. Yo no puedo ni despejar Y ni despejar X. Es imposible. Si alguien lo hace, por favor me avisa y me muestra mañana, pero no es imposible. Es imposible. Este ejercicio me refiero. Bien, entonces apliquemos lo que acabamos de desarrollar. Voy a condicionar que Y es una función que depende de X. Por lo tanto, reescribiendo la ecuación, ya la puedo colocar de esta manera. Coseno de f de x, seno de x más f de x. ¿Está claro? Sí, lo que acabo de desarrollar, porque es el punto de partida que habíamos indicado hace un momento. ¿Sí? Y en esta relación o en esta línea del problema voy a aplicar el concepto de la derivada implícita. Muy bien. ¿Qué operación matemática está descrita acá? Creo que no se ve con... Me consigo marcadores negros. Este con los marcadores también que ya no dan más, creo. Ya. ¿Qué operación matemática está aquí? Una multiplicación. Una multiplicación. Si aplico la derivada, tengo que aplicar ¿qué regla? La regla de la derivada del producto, que decía la derivada de la primera, que es 1,
entonces me va a quedar, aquí estoy aplicando la derivación, ¿no? A toda la relación, ¿sí? Ojo, no es tan necesario pasarle esto al otro lado. Eso ya queda a discreción de quien desarrolla, ¿sí? Si quieren lo pasan, si no quieren no lo pasan. No es trascendente en el resultado, dado cuenta que después hay que hacer operaciones algebraicas básicas. Si hago la derivada de x es 1 por coseno de f de x más x. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de estructura algebraica es? Coseno de f de x. Ya lo dijimos hace un momento. ¿Qué es? Una función por composición, profe. Correcto, una función composición. Por lo tanto, tengo que aplicar los criterios de la función composición. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Tengo que derivar la función externa, que en mi caso es el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de x. Menos seno del propio argumento, porque no lo toco, y por la derivada de f de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? F' de x, correcto, ¿no es cierto? He desarrollado la parte de este lado de la igualdad, vamos al otro lado. Al otro lado voy a hacer casi lo mismo, no es nada diferente. Aquí también tengo una función composición, seno y la parte interna, por lo tanto la derivada del seno es coseno del argumento, que no lo toco, y por el argumento, que en este caso vendría a ser la derivada de x es 1 y la derivada de f de x es f' de x. ¿Sí? Y en toda la relación, yo puedo observar que aparece mi incógnita. Y lo que me corresponde ahora es despejar la incógnita. Nada más. ¿Sí? Es el f' de x. Y obviamente obedece a realizar operaciones algebraicas. Voy a hacer esto primero. Coseno de f de x más, creo que no se ve. Vamos a ver. Coseno de f de x más, bueno, le voy a ordenar un poquito más elegante. ¿Sí? Perdón, menos con más. Aquí quedaría menos. Cuidado, los signos se nos escape. F de x igual a, aquí me corresponde multiplicar esto por 1 y por lo de acá, y me quedaría entonces coseno de x más de f de x, ¿no es cierto? Más f' de x por coseno de x más f de x. ¿Listo? Y ahora tengo que agrupar en dónde están las incógnitas. Mis incógnitas están en este término y en el término de acá. ¿Sí? Un poquito para jugármela al signo, le voy a pasar al otro lado y todos los términos independientes lo voy a pasar acá. ¿Sí? Es decir, me quedaría escrito coseno, ¿cuánto vale f de x? Y, Y, pongámosle en y ahora. Suma, pasa restando. Coseno de x, en vez de f de x, voy a colocar y, igual a f' de x, que multiplica coseno de x, también más y, pasa sumando, más x, f' de x, por seno también de y, ¿sí? Me estoy llevando a la variable de la cual era la condición que he considerado. Y en este lado de la relación, ¿qué me corresponde realizar? ¿Qué tengo que sacar acá? Factor común, el f', mi incógnita, yo no lo voy a escribir, me voy me voy a ganar esa línea. Y al final, esto que multiplica, pasa dividiendo. Es decir, que mi f' de x quedaría escrito, en este caso, como coseno de y menos coseno de x más y sobre
coseno de x más y más x, me quedó la duda de ese x, bueno, no sé, me parece que ese x no debía de ir allí, pero bueno, sería de chequear el ejercicio. Déjenme ver. Sí, sí, sí va. Quiere decir que la derivada de esta expresión matemática resultó ser esta relación de acá. ¿Sí? Se aprecia, se ve, se entiende lo que acabo yo de desarrollar con este concepto de la derivación implícita. ¿Preguntas? ¿Queda claro el desarrollo? Lo que he hecho, he aplicado todo lo anterior, regla de la cadena, regla del producto, de la división, bajo este concepto o esta consideración, claro está. ¿Sí? Este condicionante, que y es igual a f de x. ¿Estamos? Esa es la condición que estoy utilizando para definir, se le conoce como la derivada implícita. ¿Estamos? Para evaluar esta derivada, ¿qué debo de dar como datos? Un par ordenado. Tendría que dar un valor de x y un valor de y para encontrar la correspondiente derivada. ¿Sí? Y nuevamente, ¿cuál es la interpretación de la derivada geométrica? ¿Cuál es la interpretación geométrica cuando la evalúo? Luis, no le escucho. Si escribe porque no le escuché. ¿Cuál es la interpretación de la derivada cuando la evalúo? La interpretación geométrica. Es pendiente, correcto. La pendiente de la recta tangente. Gracias, correcto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería ese concepto de la pendiente en la gráfica? Lo que yo había mencionado, ¿no? Le voy a borrar. A ver, esto. Le voy a dejar solamente el resultado. ¿Sí? Yo no sé cuál es la gráfica de esta función. No la sé. Pero hagamos cuenta que la gráfica de esta función es algo así. No sé. Estoy inventándome cualquier cosa. ¿Estamos? Gráficamente sabemos que esto no es una función. Analíticamente yo no le puedo expresar a esta ecuación como función, porque no puedo despejar y en función de x. Esto es una condición, nada más, que estoy considerando. Y lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, es de que esta relación también me representa la pendiente de la recta tangente. Para poder evaluar esta derivada, yo necesito dar un par ordenado. ¿Sí? Y si le evalúo, estaría interpretando exactamente lo mismo que ya hemos definido. Viene a ser la pendiente de esa recta tangente que pasa por ese par ordenado. Si cambio el punto, nuevamente voy a encontrar la pendiente de esa recta tangente. Pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente. No he cambiado el concepto. Sigue siendo exactamente lo mismo, pero obviamente referenciado a curvas que no pueden ser expresadas en forma de función. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Alguna duda al respecto de lo que estoy indicando? ¿Sí? Bien. Hay una alternativa, por decirlo así, que me permite también aplicar el concepto de la derivación implícita. ¿Sí? Y se sustenta bajo esta idea, la que está aquí, que Y' es la construcción o la relación entre la derivada del entre la división del diferencial de Y dividido el diferencial de X, ¿no es cierto? Tal cual como está aquí. Recuerden que esta es una división. El diferencial de Y
diferencial de X. Bien, volvamos al ejercicio de la ecuación de la circunferencia. Ya les voy a hacer el desarrollo acá en la pizarra para que se entienda. Esta es otra forma de aplicar la derivada implícita. ¿Sí? Otro camino para también aplicar la derivada implícita. Bien, les voy a salir de aquí y abramos la pantalla. Como dije hace un momento, consideremos la ecuación de la circunferencia que ya la desarrollamos. X al cuadrado más y al cuadrado sobre 4. Bien, y lo que hemos considerado es que la derivada es la división del diferencial de y sobre el diferencial de x. Listo. ¿Cómo se procede? Otra manera de aplicar la derivada implícita. Lo que se hace a continuación es derivar, ¿no es cierto?, cada una de estas variables con las reglas matemáticas que hemos visto, pero cuando hago la derivada, que en este caso debería ser 2x, a la variable con la que estoy derivando le asocio el diferencial, es decir, 2x por dx. ¿Sí? Dos x por dx. Aquí estoy aplicando la regla de las potencias. Más, acá hago exactamente lo mismo. Aplico la regla 2y, pero le multiplico por su propio diferencial. Igualado, en el caso de 4, al ser una constante, igualado a 0. ¿Sí? Y aquí lo que yo debo de hacer algebraicamente es construir la relación de la derivada. La derivada de y respecto a x. Y en algunos ejercicios, si me pide el problema, incluso podría ser la derivada de x respecto a y. Depende de lo que me pide el problema y como es cuestiones netamente algebraicas sencillas, lo puedo construir. Quiere decir que yo puedo llegar a obtener esta relación a partir de este término. Si nosotros observamos, se va el 2. Voy a pasar lo siguiente. Este x le paso al otro lado. De hecho, eso es lo que frecuentemente se hace. Se trata de colocar al un lado de la ecuación los términos que estén asociados al diferencial de y al otro lado los términos que estén asociados al diferencial de x. Casi como separar las incógnitas. Pero ojo lo que acabé de mencionar. Al un lado debo de colocar todos los términos que tengan asociados el de y vuelvo a repetir, y al otro lado todos los términos que tienen asociados el diferencial de x, ¿sí? Porque depende del ejercicio y puede ser que en alguno de ellos yo tenga un término así, ya depende del ejercicio, y de x, ¿sí? Entonces el diferencial es el que se me mueve. Les coloco a los dos lados. Y a continuación, con operaciones sencillas, construyo la relación. ¿Qué significa? De y se queda aquí, este multiplica, divide, y este que multiplica, divide. He construido el diferencial, la derivada. Por lo tanto, se obtiene que la derivada de y de x es igual a menos x sobre y. Era lo que sacamos hace un momento, aplicando el otro camino. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, nada más. Esto es una alternativa. ¿Cuál es la mejor? Ya eso depende de ustedes. ¿Cuál ustedes consideren es la más factible? Eso ya queda a su criterio. No voy a decir yo, este es mucho más práctico o el anterior que hicimos con el y igual a f de x es el mejor. No. Ya eso depende de con cuál ustedes se acomoden. Cuál es el que ustedes consideren que es el más corto, el que mejor entiendo, pero esta sería la manera matemática mediante este desarrollo
también aplicando el concepto de las derivadas implícitas, encontrar la derivada de una curva, cualquiera. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Está o no está? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta es una alternativa como acabé de mencionar. Tengo que construir. Ahora, si el problema me dice encuentre de X a de Y, y acá mismo me quedaría en este mismo ejercicio menos Y sobre X. Porque el menos X pasa acá dividiendo y el de Y pasa acá también dividiendo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes? Algo que deba de repetir para que quede claro, no haya vacíos más adelante, cuando comiencen a desarrollar ejercicios. ¿Sí? Sí, está claro, profe. Bien. Chévere. Aquí estaba lo que acabé de desarrollar, ¿no? Esa nueva forma de aplicar el concepto de la derivada implícita, ¿sí? Lo que acabé de realizar. Pueden hacerle lo mismo en el ejercicio anterior y van a ver que el resultado me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Bien. Listo. No se olviden, el día de mañana tenemos el reto, la prueba que damos con ustedes para el día Sábado, 4 de la tarde. sábado, 4 de la tarde, la parte práctica. Estamos, por favor, ya internamente ustedes vean allí entre parejas, ya se organizan y listo. Veamos a ver cómo nos va esta parte de la evaluación. Este capítulo prácticamente lo tenemos ya terminado el día martes, lo finalizamos y prácticamente la otra semana entraríamos ya a la integral. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Nos vemos el día martes y bueno, en la... Profe, Dígame. disculpe, en el foro que usted abrió en el día virtual, no me permite ingresar el comentario. No sé por qué. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Alguien ha hecho el intento? Le voy a chequear hoy día noche porque tengo problemas con ustedes y el otro curso de matemáticas. En cálculo integral no tengo ningún inconveniente porque allí ya me han respondido al foro. Hoy día noche les reviso, sí, porfa. Y Ya, profe, gracias. ¿Ya? Hecho. Listo, nos vemos entonces. Cuídense. Buen fin de semana. Gracias, Chao, igualmente. profe. Ya hecho. Cuídense.